Cordial saludo. La Agencia Nacional de Minería, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero les da la bienvenida. Vamos a empezar ahora en la evaluación de nuestro paciente a encontrar los hallazgos de algún tipo de diagnóstico o que nos conllevan a algún tipo de diagnóstico. Entonces, empecemos en todos los procesos y los hallazgos que podemos encontrar. En la primera parte, recuerden que a la primera oportunidad que nosotros tengamos, tenemos que hacer la inmovilización de la columna cervical. Lo hemos visto ya. Esa inmovilización inicialmente la podemos hacer en forma manual y a la primera oportunidad que tengamos en salvamento, a la primera oportunidad que tengamos, hacemos la fijación de la cabeza para inmovilizar la columna y a la primera oportunidad que tengamos le colocamos un inmovilizador cervical. Vamos a ver la colocación del inmovilizador cervical, pero antes el por qué. Vamos a ver aquí una imagen que nos ilustra algo que les quiero mostrar. Esto que nosotros estamos viendo ahí es la columna vertebral, las vértebras. Ven ustedes cómo hay un cordón amarillito que va por dentro de la vértebra. Esa es la famosa médula espinal que está conectada al cerebro. Entonces el cerebro recibe las órdenes que suben a través de la médula, los nervios llegan a esa médula, la médula sube al cerebro, lleva la información, el cerebro la procesa y devuelve la información por la misma médula, sale por los nervios para dar algún tipo de orden. Ese tema de que la columna debe mantenerse alineada, debe mantenerse estable, colocar el inmovilizador cervical para que no se mueva o hacer la inmovilización manual, lo que sea, lo que pretende es proteger esa médula. Si nosotros vemos esas vértebras y en algún momento pueden tener una fractura, esa fractura va a hacer que esa vértebra quede inestable. Al quedar inestable, en un mal movimiento que se haga al paciente, la vértebra se va a desplazar en el punto donde está la fractura. Al desplazarse, obviamente va a hacer que la médula pierda la alineación que ustedes están viendo ahí, la médula espinal, y la rompa. O sea, la vértebra está rota, se desplaza y al desplazarse corta la médula. Eso no tiene solución, ni quirúrgicamente ni de ninguna forma. Eso va a hacer que se pierda la comunicación entre el cerebro y el cuerpo y entre el cuerpo y el cerebro. Por eso es que nosotros tratamos al 100% de proteger esa médula, para que no vaya a ser cortada a consecuencia de una fractura que se desplace. Por eso inmovilizamos al paciente inicialmente con la inmovilización manual, después colocando el inmovilizador cervical y finalmente cuando colocamos al paciente sobre la tabla rígida, donde lo transportamos sobre esta tabla exactamente. Al colocarlo sobre esa tabla, pues ya queda completamente inmovilizado. Entonces vamos a ver la técnica para colocar el inmovilizador cervical. En un curso específico, pues ustedes aprenderán a tomar la medida para el ancho del inmovilizador. No se estresen mucho por esto. Estos inmovilizadores son de origen y diseño americano. Los cuellos son muy grandes. Yo soy, pues, aparte de ser médico, soy rescatista, también bombero. Llevo 33 años metido en el cuento y jamás me ha tocado subirle del tamaño más pequeño. O sea, los cuellos nuestros son pequeños. Entonces, no se estresen mucho por eso, dejen en el menor tamaño que ahí les va a funcionar. Y mucho más en salvamento, porque en salvamento hay condiciones en que el paciente le vamos a colocar el K-Ben, recuerdan el K-Ben, tiene una máscara y pues obviamente eso va a limitar el espacio. Entonces, ¿cuál es la técnica para hacer la colocación del inmovilizador? Utilicen el más pequeño, o si no, pues en sus cursos les enseñan a tomar la medida. El velcro colóquelo hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque hacia afuera es posible que se pegue con las superficies que están debajo, ¿cierto? Ustedes cojan el velcro, el inmovilizador en esta forma, ¿cierto? Cójanlo en esta forma. El velcro hacia adentro. Ustedes van a colocar el inmovilizador cervical y lo van a empujar en la espalda hacia abajo. Nunca lo metan de frente, porque si lo meten de frente, cuando cierra va a quedar sobre la cara. Entonces, empújenlo hacia abajo, solamente un poquito. ¿Qué poquito? Hasta el momento en que ustedes alcancen a sacar el velcro por el otro lado, ¿cierto? Aquí pues yo tengo una dificultad y es que el Randy tiene pues una cuerda ahí que dificulta el proceso.
Entonces, hasta que nosotros lo podamos sacar. Después de que tengamos el velcro aquí por fuera, entonces cerramos acá el inmovilizador, ¿cierto? Y lo ajustamos en esta forma a la mandíbula y a la parte anterior del cuello. Y luego jalamos el velcro. Voy a levantar un poquito el paciente, cosa que no debemos hacer, porque como le digo, la cuerda es la que me está entorpeciendo la colocación del velcro. Esto pues en un paciente real no va a pasar. Jalo el velcro y lo fijo. Ahí me queda el inmovilizador cervical colocado. ¿Listo? Esa parte, entonces, al iniciar, de cuando anotar nuestros procesos, a la cabeza y en el momento en que podamos colocar el inmovilizador cervical, lo colocamos, ya vimos la técnica. Vamos a retirarlo pues para poder manejar el paciente con más tranquilidad, pero recuerden, aquí hasta que llegue al servicio de urgencia se le va a retirar. Entonces, ¿listo? Esa sería la técnica. Entonces ya vimos la parte del inmovilizador cervical. Ahora seguimos con la A. Pasamos a la A. En la A, cuerpos extraños, ya vimos cómo le retiran. Secreciones, ya vimos cómo se retiran con el succionador manual. Y si tenemos la cánula orofaringia, ya la vimos, la medimos, comisura labial, ángulo del mentón. Miren, esta sería la cánula precisa para este paciente. Miren, está la medida exacta. Pues aquí él no puede abrir la boca, este muñeco no nos lo permite, pero ya recuerden, ya lo vimos esa parte, la metemos al revés, 2/3 partes y la giramos y queda colocada. Si tenemos oxígeno, es el momento para colocar el oxígeno por máscara y listo, salimos de la A. Vamos a pasar a la B. Recuerden ustedes que el paciente siempre hay que exponerlo, ¿no? Para poder examinarlo bien. Los socorredores pues siempre cargan aquí su riata, donde colocan el autorrescatador, donde colocan la batería de la lámpara, etc. Lo vamos a abrir, pero no lo vamos a retirar. No lo vamos a retirar porque esto nos puede servir para un manejo posterior. Y exponemos completamente al paciente. Listo. Primero, inspección. Si hay un cuerpo extraño, no lo retiramos. Lo fijamos y lo dejamos hasta que llegue en salas de cirugía, se retiran los cuerpos extraños. Habrán técnicas para fijar, ustedes utilicen la que se les ocurra, ahí sí hay mucha creatividad para que el cuerpo extraño quede ahí fijo. Listo. Si hay una herida, vamos a darle el siguiente manejo. Existe, según la literatura, pues algunos autores hablan de que dependiendo del tamaño de la herida la tampamos completamente o si no hacemos un bolsillo. No hay necesidad de que nos pongamos pues en esos detalles de medir la herida, a ver si la... Sencillamente le ponemos el bolsillo a todos y vamos a la fija. ¿Cuál es el tal bolsillo? Vamos a ver una diapositiva ahí que nos va a indicar el tal manejo del bolsillo, que es tremendamente interesante, ¿no? Entonces ustedes miren ahí. La herida estaría por debajo donde nosotros estamos viendo colocado el vendaje. Entonces ustedes ven ahí que el vendaje está, la gasa, o algo que sirve muchísimo son las bolsas de suero fisiológico, cortar el pedacito que le alcanza a uno para tapar la herida, como ustedes lo están viendo ahí. Y le coloca el esparadrapo solamente por 3 partes, una queda abierta, por eso se llama el bolsillo, ¿cierto? Eso va a ser un efecto de válvula. Cuando el paciente inspire, pues al inspirar, obviamente hay una presión negativa dentro del tórax, positiva afuera, el aire coge hacia adentro, va a hacer que en esa succión va a hacer que el vendaje que nosotros colocamos o el papel el plástico de la bolsa de suero fisiológico se pegue. Al pegarse, pues impide que entre aire por ese orificio. Y cuando el paciente exhala, la presión va a invertirse, la presión positiva adentro, negativa afuera, eso va a hacer que el aire salga y hace que se despegue el plástico que colocamos ahí o el vendaje que colocamos ahí, la gasa, lo que sea, y permite que sale el aire. Entonces, eso hace un efecto de válvula. Se cierra cuando el paciente inspira para que no entre aire y se abre cuando el paciente expira para que salga aire. Eso es muy importante en una patología que vamos a ver ahorita más adelante. Ese bolsillo no importa hacia dónde lo dejen ustedes. Ahí en esa imagen lo tenemos hacia arriba, es decir, hacia la parte de la clavícula.
No importa hacia dónde lo dejen, pero es mejor, es más recomendable dejar el bolsillo hacia abajo, hacia el piso. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de secreción, entonces por gravedad va a bajar, va a permitir que vaya hacia el piso. Entonces es mucho más ventajoso dejar el borde del bolsillo hacia la parte de abajo. Igual va a funcionar como válvula donde lo pongan, sencillamente es una recomendación para permitir que las secreciones pues, puedan fluir más fácilmente por gravedad. Esa sería la parte entonces para ver el manejo de la herida, ¿cierto? Ahora, existe una dificultad ya en la valoración del paciente. Vamos a ver la siguiente imagen y con base en eso vamos a ir entrelazando las cosas. Aquí nosotros podemos ver los pulmones, ¿cierto? Los pulmones. Y si ustedes observan muy bien el pulmón que está del lado derecho de su imagen, que sería el izquierdo del paciente, ustedes ven que está como contraído. Está más amplio, completamente distendido el del lado derecho. Aquí el del lado izquierdo del paciente derecho de su pantalla está como comprimido. ¿Por qué pasa eso? Resulta que el pulmón está forrado por una capita que se llama pleura. El forro del pulmón es la pleura. Eso tiene pues sus funciones, no muy importantes, pero no es motivo ahorita aclararlas. Esa pleura tiene dos capas que están pegaditas, dos capas, una capa que está hacia la pared del tórax y otra capa que está hacia el pulmón, pero están pegaditas, adosadas. Cuando hay un trauma, es posible que esa pleura tenga una lesión. El trauma no necesariamente tiene que ser de adentro hacia afuera, puede ser de adentro hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces, ese aire que empieza a entrar al tórax se va metiendo entre esas dos capas de la pleura y las empieza a separar. Eso es lo que vemos en esa imagen del costado izquierdo del tórax del paciente, que las dos capas de la pleura se separaron y se llenaron de aire, que es donde ustedes ven las flechitas. Entonces una capa estaría ahí pegada al pulmón y la otra capa estaría hacia el lado del tórax, pero completamente separadas porque están llenas de aire, ¿cierto? Ese aire ocupa espacio y empieza a generar presión. Cada vez que uno respira, que el paciente respire por el orificio que esté causando la lesión, puede ser una costilla que rompió el pulmón, que no se vea por fuera la herida, o puede ser una herida que sí está afuera, pudo haberse cortado con algún tipo de elemento, bueno, no importa. Tiene una herida externa, hay un orificio por donde está entrando el aire. Eso comienza a ocupar espacio y comienza a generar presión. Cada vez que el paciente inspira, mete aire, genera presión. Y eso hace que todos los órganos comiencen a desplazarse hacia el otro lado por la presión. Se van hacia el lado derecho del paciente. Por eso se ve contraído el pulmón izquierdo del paciente. Comienzan a empujar hacia el lado derecho. Al empujar todos los órganos hacia el lado derecho, hace que la tráquea se desvía hacia el lado derecho porque empieza a ser jalada hacia el lado derecho. Recuerdan que nosotros en la valoración de la B terminábamos mirando la tráquea, era por eso. Entonces la tráquea está desviada hacia el lado derecho y las yugulares no pueden entrar fácil al corazón. Recuerden que las yugulares son venas y las venas van hacia el corazón. La sangre empieza a retenerse en las yugulares y las yugulares se van a ver lo que nosotros veíamos gruesas, ¿cierto? Ingurgitadas, eso lo vimos en algún capítulo. Entonces aquí encontramos la razón de por qué. Resumamos este puntico. Entra aire al emitórax, entre la pleura al emitórax izquierdo del paciente, empieza a generar presión, empuja todos los órganos hacia el otro lado, entonces la tráquea se va a desviar hacia ese lado, las yugulares se van a llenar porque la sangre no puede fluir hacia el corazón y ahí como nosotros podemos ver, el paciente ya estaría respirando solamente con el pulmón derecho porque el izquierdo ya está colapsado por la presión. Eso se conoce como neumotórax a tensión. Eso se conoce como neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión. ¿Qué vamos a ver nosotros en el examen físico? Pues porque obviamente no vamos a ver lo que vimos en la imagen ahorita. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar a valorar el paciente, puede que tenga una herida, puede que no. Si la tiene, el bolsillo, ya lo vimos. Vamos a mirar la excursión del tórax. En la excursión del tórax,
siguiendo la imagen que nosotros vimos, el emitórax izquierdo no se va a mover, el derecho sí se va a mover. Entonces el paciente va a respirar así. Izquierdo no se mueve, derecho sí se mueve. Aquí era donde se estaba metiendo el aire, ¿recuerda? Perfecto. Después vamos a hacer, esa es la inspección, palpación. Puede ser que encontremos algún tipo de manifestación de dolor, porque tiene una costilla fracturada, porque vimos en la herida, etcétera. Puede que sí, puede que no. Hacemos la inspección. Después, la palpación. Después hacemos la percusión si sabemos hacerla. Si sabemos hacer la percusión del lado donde está la parte del aire, de mucho aire, del neumotórax, se va a escuchar como un tambor, pero ahorita pues no, normalmente no sabemos hacer la percusión. Y después pasamos a hacer la auscultación. En la auscultación, acá no se escucha nada del lado de la lesión. Acá, nada. Nada. Si tenemos el fonendo, si no, nos la saltamos. Luego miramos la tráquea. La tráquea va a estar desviada hacia la derecha del paciente y las yugulares van a estar ingurgitadas, van a estar llenas, van que se totean. Ese es el diagnóstico de un neumotórax a tensión. ¿Correcto? Ya vimos el primer caso. Ahora puede ser lo mismo que nosotros estábamos viendo ahorita, pero resulta que ya no se está llenando de aire, sino se está llenando de sangre, ese espacio entre las dos pleuras. Entonces miremos la siguiente imagen y detallamos esa partecita. Entonces miren, aquí lo que estamos hablando ya no es de neumotórax de aire, sino hemotórax, hemo de sangre. Entonces miren el mismo ejemplo, solo que aquí está es del lado contrario. Aquí la parte que se está llenando de sangre es la parte derecha del paciente, el pulmón derecho, la pleura derecha del paciente, izquierda en su imagen. Aquí ya no genera ese efecto de presión, pues porque la sangre es líquida y obviamente ya no va a ocupar todo el espacio, sino empieza a llenar de abajo hacia arriba. Aquí nosotros lo vemos como si el paciente estuviera de pie, pero si el paciente estuviera acostado, pues empieza a llenar de la espalda hacia el pecho, ¿cierto? Pues por obvias razones, por gravedad. Cuando nosotros, esto se llama hemotórax, tenemos es sangre. Vamos a ver el examen del paciente en el caso de un hemotórax. Entonces vuelve y juega lo mismo, inspección, si tiene la herida pues ya sabemos qué hacer, vamos a ver la excursión, lo mismo. Aquí la lesión estaba del lado derecho del paciente, entonces el derecho quieto y el izquierdo sí se mueve. El derecho es donde está el sangrado. Listo. Palpación, lo mismo, puede ser que encontremos algo, puede ser que no encontremos nada. Percusión, si la sabemos hacer, aquí va a estar normal, aquí se va a escuchar sólido, lo cual no puede ser, ¿no? Porque se supone que va a haber aire, pero como es sangre, sólido. Pero si no la sabemos hacer, nos la saltamos, igual. Y en la auscultación, al mismo ejercicio del anterior. Aquí vamos a escuchar, pero acá donde está el sangrado, nada. 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 Si no tenemos el fonendo, pues no hacemos el ejercicio. ¿Listo? Y volvemos al cuello. Entonces, en el cuello nosotros ¿qué vamos a encontrar? La tráquea va a estar normal, va a estar central, obvio, porque no hay nada que la esté empujando hacia el otro lado. Pero las yugulares no se van a ver. Van a estar colapsadas, porque como el paciente está sangrando, está perdiendo sangre, la sangre que está perdiendo se está yendo allá hacia el espacio de la pleura que hemos visto, entonces las yugulares están colapsadas, no se ven. Entonces, eso es un hemotórax, diferente al anterior, ¿no? En algunas cosas se parece, pero en otras no. Entonces, ¿qué encontramos en el hemotórax? Que el tórax lesionado no se mueve y el otro sí, ¿cierto? A la palpación puede que encontremos, pueden que no encontremos. En la percusión, saltémosla, pues no la manejamos acá. En la auscultación, del lado lesionado no escuchamos nada y del lado bueno sí se escucha. Y la tráquea va a estar central y las yugulares colapsadas, hemotórax. Listo. Ahora pasemos al siguiente casito de la B, que es el famoso tórax inestable. ¿En qué consiste el tórax inestable? Lo que nos faltaba, ¿no? Cuando nosotros hacemos, bueno, siguiendo el orden, cuando llegamos a la inspección, en la inspección, el uno sube y el otro baja. ¿Cierto? El uno sube y el otro baja.
Eso no es lógico. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver una imagen. Cuando nosotros tenemos el tórax inestable, ahí lo están pudiendo ver ustedes ahí. Nosotros tenemos dos o más costillas fracturadas en dos partes en la misma costilla. Entonces miren ustedes bien la imagen. Ambas hacen referencia a lo mismo, solo que en la una es cuando el paciente inspira y en la otra cuando el paciente expira. Cuando el paciente, entonces, como la costilla está suelta, ¿cierto? Porque está fracturado en dos puntos, tienen que haber dos o más costillas fracturadas en esa forma. Cuando el paciente inspira, el que está del lado izquierdo de su imagen, cuando el paciente inspira genera una presión negativa dentro del tórax. Eso hace que chupe, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Por eso se entraba el aire por la herida. Pero como las costillas están sueltas, pues se van a hundir. Obvio, porque están siendo succionadas, se van a hundir. Cuando el paciente inspira, por eso es que se ve que un tórax sube y el otro baja. El que está normal sube, pero el que está con las fracturas baja, porque las costillas se hunden cuando el paciente inspira. Y lo que vemos en el lado derecho, pues es lo contrario. Cuando el paciente expira, bota el aire, genera una presión negativa y empuja las costillas sueltas hacia afuera. Eso es lo que hace que nosotros veamos la respiración así. Porque mientras uno sube, el otro baja. Mientras las costillas que están sueltas, pues al inspirar se hunde y al expirar se protruyen. Entonces, por eso se ve el paciente así. Ese es el famoso tórax inestable. En el tórax inestable, ¿qué hay que hacer? Reportarlo, ¿no? Es que es clave. Lo importante es que lo diagnosticaste. O sea, te diste cuenta que tienes un tórax inestable. Y en la comunicación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que es el que debe ser, es el deber ser, con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias es con quien nos debemos comunicar en caso de emergencias o desastres. Entonces ahí podemos comunicar que tenemos un paciente con un tórax inestable. Ese paciente va derechito para unidad de cuidado intensivo. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacerle en primeros auxilios. Pero el detectarlo es muy importante, porque si su merced lo detecta, se lo lleva rápido. Si no lo detecta, lo tiene ahí hasta que llegue la ambulancia, y cuando llegue la ambulancia el paciente ya está muerto. Entonces, esas son las cosas importantes. Entonces, el paciente debe ser llevado a cuidado intensivo, intubarlo, es decir, meterle un tubo para manejar pues, una presión positiva y permitir el llenado de antipulmones y sobre todo analgesia. Porque el dolor también dificulta la respiración. Cuando el paciente va a tomar aire, pues obviamente la costilla que se está hundiendo le produce dolor y él va a frenar, entonces tampoco va a poder respirar bien. Entonces es una urgencia, pero lo importante es que lo detectamos para reportarlo y que nos mandaran una ambulancia medicalizada, es decir, con un médico, para que de una vez le pudieran entubar y hacer el procedimiento. Esos son los hallazgos que vamos a encontrar en la B. Listo. Ahora pasamos a la C. En la C, pues vuelve y juega lo mismo. Entonces recuerdan el proceso que nosotros hacíamos en la parte de la valoración de la circulación. Entonces lo primero que hacíamos era mirar si había un sangrado en la piel. No un sangrado importante porque ese lo vimos al principio, lo manejamos al principio. Ahorita miramos es que hay un sangrado en la piel. Que eso sería pues una herida y pues ya se hace el manejo de las heridas que ustedes conozcan. Después vamos a hacer la valoración de la pelvis. Entonces lo vimos en la C, libro abierto, libro cerrado, presión en el pubis. La valoración de la pelvis lo que me permite detectar es si hay una fractura en la pelvis. Y la pregunta es, ¿y por qué fractura en la pelvis en la C? ¿Por qué buscamos fractura de pelvis si estamos en circulación? Porque es que la fractura de pelvis me puede matar al paciente por hemorragia. Puede haber un sangrado de 2 litros en 20 minutos del volumen sanguíneo. Por eso es que nosotros en este momento valoramos la pelvis, porque estamos buscando es el sangrado, no propiamente la fractura. Si hay fractura de pelvis, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, por eso no lo quitamos, vamos a coger la misma riata del socorredor y la vamos a bajar hasta la altura de las cabezas del fémur. Tóquense ustedes allá en sus casitas el huesito fémur, el de la parte superior del miembro inferior, el de la pierna, el del muslo, perdón. Ahí donde está ese huesito, a esa altura, donde está la cabeza del fémur, a esa altura es donde nosotros utilizamos la misma riata del paciente para sellarlo, para fijarlo. Eso hace que
al nosotros sellar la pelvis, eso frena en cierta forma el sangrado y le da tiempo al paciente de llegar al hospital. Por eso es que no le quitamos la riata. Recuerden, a la altura de las cabezas del fémur. Aquí pues el muñeco no deja ver no tiene bien las cabecitas del fémur, pero no me gustó la inmovilización porque está un poquito más arriba. Tiene que quedar ahí, exactamente donde están las cabezas del fémur. Cuando nosotros, no sé por qué, cuando uno a la persona le dice que inmovilice la cadera, siempre se va hacia la cintura, no sé por qué. Es en las cabezas del fémur. Ahí sí me gustó la inmovilización. Ahí sí va a quedar en el punto que es. ¿Listo? Ahí ya tenemos el manejo de la cadera. Listo. Recuerden, después nosotros mirábamos perfusión distal, temperatura, color, sudoración en mano, mirábamos pulsos, si podíamos tomar tensión arterial, tomábamos tensión arterial y después, si teníamos el fonendo, hacíamos auscultación cardíaca y solamente si suena o no suena. Entonces, más o menos nosotros, ¿qué vamos a escuchar? Ta, 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 ta. Exactamente, ¿suena o no suena? ¿Suena fuerte o no suena fuerte? Solamente esa parte. Y volvíamos a mirar cuello. Tanto la B como la C terminan en cuello. Lo mismo, mirar tráquea y yugulares. Entonces, ¿qué patologías nosotros aquí en esa valoración podemos encontrar? El llenado capilar está prolongado, más de 2 segundos. La mano está fría, pálida y sudorosa. El pulso está demasiado rápido, está taquicárdico. Si tenemos tensión arterial, la tensión arterial está bajita. Cuando nosotros escuchamos el corazón, no se escucha nada, no suena. Y cuando nosotros miramos la tráquea y las yugulares, el cuello, la tráquea está central y las yugulares están que se revientan. Están llenísimas, gordísimas. Están completamente ingurgitadas. Eso se conoce como taponamiento cardíaco. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Córrale. Pero su merced lo diagnosticó. Si no lo diagnostica, vuelve y juega. Se está ahí, espera a que llegue la ambulancia y cuando llegue la ambulancia el paciente ya está muerto. Aquí ya sabe que ese paciente tiene que ir rápido para un servicio de urgencias, taponamiento cardíaco. ¿En qué consiste el taponamiento cardíaco? El corazón también tiene un forro, miremoslo en una imagen. El corazón también tiene un forro igualitico al del pulmón, al de la pleura, ¿cierto? También 2 capitas, aquí en el corazón se llama pericardio. Entonces, cuando hay una lesión, una herida en el corazón, la sangre se mete en el pericardio, separa las dos membranitas como lo ven ustedes ahí en la imagen, separa la membrana que está pegada al corazón con la que va hacia la pared del tórax, igual que en el pulmón, pero se llena de sangre. Al llenarse, la imagen llena de sangre la ven ustedes del lado derecho de su pantalla. Entonces ahí ven llenándose de sangre el pericardio, separándose las 2 capas del pericardio porque se están llenando de sangre. Pues obviamente eso impide que el corazón se pueda llenar. Le hace presión al corazón y no lo deja llenar. Por eso es que las yugulares están que se totean, porque la sangre no está entrando al corazón, se está quedando retenida en el cuello. Eso es lo que se conoce como taponamiento cardíaco. Hicimos el diagnóstico, tal vez con eso salvamos la vida del paciente porque lo hicimos que se remitiera lo más pronto posible, que de pronto viniera una ambulancia medicalizada porque la solicitamos, porque hicimos ese diagnóstico y en caso que estemos en una condición muy difícil, la ambulancia se demora mucho en llegar, pues hombre, lo subimos a un vehículo de la entidad, lo que sea y lo llevamos. Eso le salvó la vida, no le hicimos más nada, solamente diagnosticarlo y llevarlo, pero eso le salvó la vida. ¿Listo? Ya tenemos las patologías entonces fundamentalmente que encontramos en la C. Podemos encontrar hemorragias, se detienen como ustedes han aprendido el control de una hemorragia, sin embargo aquí sí quería darles un aportecito adicional y es que nosotros en Salvamento Minero no tenemos el torniquete como primera lección. De pronto en algún momento haremos un videíto hablando específicamente del torniquete, pero no es nuestra primera elección como se está vendiendo actualmente. Tenemos nuestras razones para ello.
El torniquete es la última elección y cuando se le coloque un paciente un torniquete, ustedes deben estar estresados porque ese paciente debe estar antes de 2 horas en un hospital. Porque si ese torniquete dura más de 2 horas, es posible que el paciente pierda el miembro donde está aplicado el torniquete. Entonces aplicamos el torniquete como última elección, no fuimos capaces de detener el sangrado, ponemos el torniquete. O tenemos muchos pacientes. Si tenemos muchos pacientes, pues yo no me puedo quedar con uno haciéndole presión en el sangrado. Entonces le pongo el torniquete y voy a tener el siguiente. Serían como las razones. Pero entonces manejen las heridas como se ha acostumbrado, como los enseñamos en los cursos de socorredor, compresión y ese tipo de cosas, y el torniquete es la última elección. Si se pone el torniquete tiene que estar antes de 2 horas el paciente en un hospital. Entonces fundamentalmente eso es lo que nosotros encontraríamos en la C. Después seguimos a la D, que es la valoración neurológica. En la valoración neurológica lo vimos, lo único importante es que si el Glasgow está por debajo de 9, córrale, porque el paciente hay que intubarlo. Entonces Glasgow 9-15, repórtelo y allá pues el centro regulador deberá mandar los recursos que sean necesarios. Y después miramos la E. Entonces la E es exponer, la vimos ya, también se conoce como valoración secundaria. En algún momento hablamos sobre la valoración primaria y la secundaria. Entonces en la E ya es el resto tipo de cosas. Quemaduras, pues manéjenla como se ha aprendido a manejar la quemadura. Sencillamente es abundante cantidad de limpiarla, suero fisiológico y protegerla, cubrirla. Y la otra es la hipotermia. Recuerden, ya vimos cómo se coloca la manta, el plateado hacia el paciente, si hay una fractura inmovilícenla, si hay una herida la lávenla y protéjanla, ya es el resto de los demás manejos. Pero lo importante está en la A, la B y la C, que es donde están las entidades que me matan al paciente. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.